Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, muy especialmente a nuestros hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad física o espiritual. Les decimos que los acompañamos y que los colocamos en las manos del Arcángel San Rafael, que es medicina de Dios, para que a través de él el Señor les devuelva la salud y estén sanos y fuertes. La lectura primera de los Hebreos nos habla pues que en el Antiguo Testamento, Dios en el Antiguo Testamento hizo una alianza con el pueblo judío y donde se comprometía ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. El Señor se mantuvo fiel, pero parte del pueblo judío no fue así. Se fue detrás de dioses extranjeros, se perdió en el camino, aunque se mantuvo fiel un pequeño grupo al pacto que Dios hizo con ellos. Por eso, ese pacto queda reemplazado en el Nuevo Testamento, porque ese pacto ya no servía. Entonces, en la plenitud de los tiempos, como dice, que es el Nuevo Testamento, llevado por su gran amor, hizo una nueva alianza, pero esta vez no solamente con un pueblo, sino con toda la humanidad. La primera vez, como dijimos, fue con el pueblo de Israel, ahora la segunda es con toda la humanidad y tiene nada más y nada menos que a Cristo como mediador de esta nueva alianza. Ya no son los sacrificios que se ofrecían, sino ahora es Cristo que es el mediador de esta nueva alianza que selló con su propia sangre. Por eso esta sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos borra las manchas del pecado, nos regenera. Y fue hecho de una vez para siempre. No fue repetido este sacrificio como lo hacía en el Antiguo Testamento. Todos los años tenían que purificarse, tenían que hacer el sacrificio. Y esta vez, con la muerte de Jesús de una sola vez, derramando su sangre, nos da pues la salvación, nos regenera y nuestros pecados quedan todos lavados. Aunque todos nosotros tenemos que volvernos al Señor arrepentidos. El hecho de que Jesús haya lavado nuestros pecados con su sangre, si pecamos, nosotros podemos volvernos al Señor arrepentidos y Él nos perdonará de nuestras faltas. Pero aquí está la clave. Tenemos que volvernos arrepentidos de esa falta, de ese error, de ese pecado. Por lo tanto, Jesús está siempre dispuesto a perdonarnos y a devolvernos esa sanidad que perdimos. Por lo tanto, esta nueva alianza incluye que Cristo nos va a resucitar para que podamos vivir en plenitud con Él. Esa plenitud de estar con Él y donde el pecado
ya no tendrá cabida, gozando para siempre de la felicidad total. Esa es la visión beatífica, estando al lado de Jesús, que vamos a ser juzgados por Él, pero ya no tendremos, ya no seremos, ya no seremos reos de pecados ni reos de muerte. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio que hemos escuchado, vienen unos letrados de Jerusalén y vienen a espiar, como siempre, lo que Jesús estaba haciendo. Y desde el principio de la predicación, de la vida pública de Jesús, hubo personas que lo seguían y otras personas que no lo querían, no lo aceptaban. Y entre ellos estaban los fariseos, los jefes de la iglesia, los de la sinagoga, todas las personas que tenían que ver con la religión. Entonces ellos llegan y buscaban siempre argumentos para desprestigiar a Jesús y para que la gente que lo seguía lo abandonase. Por eso hoy en el Evangelio leemos pues que empiezan a decir que Jesús sanaba con el poder de Belcebú y por eso él sanaba. Jesús tumbó este argumento porque era un argumento muy frágil, porque como uno mismo se va a echar a uno mismo, a sí mismo. Si Satanás se revela en contra de sí mismo, está perdido, lo dice bien claro Jesús, porque no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Por lo tanto, ese argumento está muy mal. Quedaron muy mal parados los jefes de la ley que fueron a ver a Jesús. Una de las cosas que nos lleva a este evangelio, donde dice que yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. ¿Qué es esto de pecado contra el Espíritu Santo? Dios no podrá perdonar. Dios puede perdonar todos nuestros pecados, nuestras blasfemias, todo aquello que hayamos hecho mal, lo perdona. Pero, y eso lo vemos en múltiples pasajes en el Nuevo Testamento, de cómo Jesús perdona a los pecadores que se acercan a Él y son con arrepentimiento. Pero nosotros tenemos que regresar donde Jesús, como el Hijo pródigo, regresa al Padre y encontraremos la mano del Padre que nos levanta para llevarnos por el camino que tenemos que llevar. Pero hay una cosa que dice muy bien el Evangelio, que Dios no podrá perdonar a los que no quieren ser perdonados. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Si yo me cierro al perdón de Dios, por más que Dios quiera perdonarme, imposible recibir ese perdón porque me cerré a la gracia del perdón, a la gracia del amor de Dios. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Los que van contra la luz, los que quieren permanecer en las tinieblas. La luz está presente. Ayer escuchábamos que en el país de Neftalí
y tierra de Zabulón, una luz brilló, y esa luz era Cristo. Y brilló allí y fue de tal manera que las tinieblas y sombras de muerte se disiparon. Ahora nosotros también, si queremos ser perdonados, tenemos que irnos con la luz. Pero si no queremos ser perdonados, nos quedamos en las tinieblas y en las sombras de muerte. Y en ese lugar Dios no puede hacer nada. Importante esto. Necesitamos nosotros que asumir y aceptar esa voluntad del Señor que nos perdona, que nos ama, que nos quiere y nos quiere llevar por el camino del bien. Pero también queda algo muy importante, que a pesar de no querernos, de no podernos perdonar, porque Dios quiere perdonarnos, pero no puede perdonarnos por nuestra opción de vida, sigue en pie la oferta de Dios de otorgar su perdón al que acuda a Él con un corazón arrepentido. Y eso es lo que se nos pide, que tengamos un corazón arrepentido, aun cuando no queramos el perdón de nuestros pecados, pero si llega el momento de arrepentirnos de eso, Dios nos acepta y nos perdona completamente. Por lo tanto, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a no ser como estas personas que tenían un corazón duro, cerrados, sino que tengamos un corazón abierto, donde la luz pueda penetrarlo y podamos también nosotros seguir caminando en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. ICM